O podemos empezar a platicar si quieren, si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer de la sesión anterior, porque vamos a retomar temas de la sesión anterior, entonces podríamos empezar calentando la conversación con dudas que ustedes tengan. ¿Hay algún comentario, alguna duda, alguna reflexión? Buena sesión muy silenciosa la de la semana pasada. Sí, muy silenciosa. Sí, se quedaron como que muy pensativos todos y los Todo. quise, y los quise dejar así de esa manera, ¿no? Por respeto a ustedes, pero en esta ocasión sí tenemos que trabajar en retomar los temas y por eso me interesa que me cuenten a ver cómo se sintieron, cómo les fue, qué reflexionaron. ¿No hay nada? Sí, hay dos temas en particular. Una era el comprender el silencio y a dónde lleva el silencio. Y la otra parte que me quedó a mí pendiente, que estuve buscando, es el trascender. Pues el trascender es una palabra muy extensa, literalmente, pero ¿cómo se aplica en el silencio? Ah, muy bien, ok. Bien, pues empiezo por hablar del silencio, Wilfredo. Mira, como yo comentaba, el tema del silencio es un tema muy, muy profundo, muy importante en este contexto, por varias razones. En primer lugar, porque se propone que el silencio no debe de ser meramente la ausencia de sonido, o el silencio no se debe de considerar como el no hablar. Tampoco debemos de pensar que el silencio es meramente el aquietamiento de ideas o de, o de pensamientos. En este trabajo, particularmente, que es el trabajo profundo de eh, echarnos un clavado, por decirlo así, y bucear en las profundidades de la conciencia, probablemente para algunos de nosotros por primera vez, verdaderamente es sumergirnos lo más profundo en la expresión o en la experiencia del alma. El silencio cobra una tónica o cobra un matiz diferente. Y es prácticamente, como yo lo comentaba la vez pasada, una experiencia de vacío. Es una experiencia de vacío profundo. Entonces, si ustedes recuerdan, en la primera conferencia, yo hablaba de un paralelismo que hacía San Agustín de Hipona, un gran santo del cristianismo, y que hablaba de las potencialidades del alma y hablaba de cómo a través del silencio estas potencialidades se convierten en las grandes virtudes que venera el catolicismo, que son la fe, la esperanza y la caridad o el amor. ¿Sí? Entonces, aquí la práctica del silencio es comprender y reflexionar primero y hacer mucha reflexión de que la experiencia que llamamos la oscuridad es una experiencia maravillosa en la cual tenemos la oportunidad para detener todo nuestro tren de pensamientos
y detener por voluntad propia la vorágine, la turbulencia, la convulsión de la vida cotidiana y verdaderamente hacer una detención, pararnos en seco. Entonces el silencio es una forma de decir, se detienen mis pensamientos, se detiene mi proceso de vida y voy a buscar vivir mi vida de una manera diferente. Voy a buscar vivir mi vida eh, desde el vacío. Y yo hablaba que el vacío puede ser una experiencia atemorizante por nuestra cultura, porque no estamos acostumbrados a vivir en el vacío. Pero en el contexto de la meditación profunda, el vacío es una experiencia deliciosa, es una experiencia fascinante, es una experiencia estimulante, porque en ese silencio profundo, Wilfredo, vivimos el verdadero estado de paz, la experiencia de la paz. Y saborear esa paz nos da una serie de claridades. Es en ese silencio que comprendemos y sentimos que todo está bien, que no hay nada que temer. Pero esto es inefable y esto solamente se puede vivir. Entonces, Agustín de Hipona y San Juan de la Cruz, ambos en conjunto proponen que a través de la práctica del silencio, la potencialidad del alma, todo lo que el alma puede lograr se convierte en la virtud del alma. Entonces, ¿cómo puedo tener yo fe? ¿Cómo verdaderamente puedo sentir la fe? A través del silencio. No tengo que analizar o mentalizar o reflexionar nada, sino es verdaderamente procurar vivir ese estado de paz, paz profunda, ese estado de shalom del judaísmo, del misticismo hebreo, la paz. Por eso en la antigüedad el saludo en las civilizaciones de entonces era cuando se llegaba a algún lugar o se despedía uno de un lugar, era que la paz sea contigo, o shalom. ¿Por qué? Porque la paz es verdaderamente el mayor deseo que tú le puedes brindar a alguien, la paz interior. Y esa paz es el silencio. Entonces no es el silencio mental, no es el silencio emocional, sino es el silencio del alma, porque es cuando el alma se encuentra a sí misma. ¿Y cómo practicamos eso? A través de la meditación, a través de la quietud profunda. Entonces esa sería, retomando un poquito la conversación, la primera respuesta a tu pregunta. ¿Y qué es lo que hice la semana pasada yo? Justamente empezar a inducir ese estado de paz o de silencio a través de mis comentarios cada vez más pausados. Y así esas pausas las llamo yo pausas estratégicas o pausas premeditadas en las que me quedaba callado. ¿Por qué? Porque quería inducir esa experiencia. Y al final yo les pregunto qué dudas tienen, qué comentarios tienen. Y nadie hizo ningún comentario. Y yo me quedé callado. Entramos en un estado de silencio. Y finalmente dije, bueno, que pasen buenas noches. Y apagué mi video. ¿Para qué? Para propiciar ese estado de silencio. Pero se tiene que vivir, mi estimado Wilfredo, se tiene que vivir. Por más que yo me esmere en explicarles, en compartir mis reflexiones o mis ideas, es una experiencia que ustedes tienen que vivir. Y solamente ustedes la pueden vivir. Y la otra parte de tu pregunta, ¿qué es trascender?
Es también una experiencia inefable. Es una experiencia que no se puede poner en palabras, que es trascender. Pero, pero al final de cuentas, yo te podría decir, respondiendo a tu inquietud, trascender es ir más allá de las apariencias, ir más allá del reto. Trascender es ir más allá de la oscuridad y al final de cuentas descubrir el destello en la oscuridad. Porque más allá de una metáfora, hacia donde nos dirigimos es a comprender que hay la capacidad de rescatar o vivir un destello. Y poco a poco vamos a ir construyendo la reflexión para comprender en qué consiste ese destello. Y ese es el acto de trascender. Entonces, la gran promesa es de que cuando, ya sea de manera voluntaria, predeterminada o premeditada, o ya sea porque estoy viviendo algún reto, alguna crisis, cuando yo acepto de manera voluntaria esa crisis y digo, la recibo, la acepto, le doy la bienvenida en mi vida, entonces yo estoy empezando a trascender esa oscuridad y a encontrar la luz. Y yo sé que estoy todavía en un tema de metáforas, pero es importante que comprendamos que las metáforas aquí tienen un poder extraordinario, una gran profundidad. Entonces, poco a poco vamos a ir profundizando en qué consiste el silencio y en qué consiste trascender. Pero yo tengo la firme esperanza que al final de este proceso, al final de este programa, número uno, ustedes hayan vivido ya la experiencia del silencio y por otro lado, hayan trascendido. Esa es la respuesta que te puedo dar, Wilfredo, a tu pregunta. Gracias, muy amable. Bien, gracias a ti. Bienvenidas Marichuy, Cheli, Ani, Carmen, María, Magis, todos. Qué gusto verlos a todos. Nada más nos falta Irma, que quién sabe por dónde anda. Pero bueno, estamos platicando de lo que sucedió la sesión pasada, que fue mucho material. Y como Wilfredo decía, fue una experiencia de silencio. Se quedaron todos muy callados, ¿no? Entonces quiero empezar por abrir la reflexión y que me cuenten ahora sí, y espero sus comentarios de qué reflexionaron y cómo se sintieron, qué conclusiones sacaron, qué dudas les quedaron. Entonces el foro está abierto para sus comentarios, porque no debo de seguir adelante con el programa de información, de contenidos, sin antes aterrizar todo lo que pasó la sesión pasada, porque es un tema importante el que tomamos. Fue la primera sesión de transformación y toqué temas muy importantes. Entonces, cuéntenme por favor qué comentarios tienen. ¿Sí me escuchan? Sí, A ver, ¿cuáles son sus preguntas o comentarios? bueno, Adelante, Magis. yo al final lo que me dejó en un gran silencio la clase pasada fueron las dos preguntas que dejaste al final que en ese momento no tenía yo respuesta. ¿Qué pido y qué entrego? ¿Y qué pido? Pido silencio, pido paz. ¿Qué entrego? Eso es más difícil. Pues como que lo que siento que necesito entregar ahorita es esta turbulencia de hacer.
hacer. Y poderme detener. Entonces, quiero entregar esta turbulencia para poder llegar al silencio y a la paz. Entonces, como que fueron las dos preguntas que me quedaron resonando de la vez pasada. Ok, excelente, Magis. Sí, y si me permites hacer un replanteamiento, más que preguntas, como yo se los comenté, son interrogantes. Y quiero hacer una diferencia de nuevo en lo que es una pregunta a lo que es una interrogante. Un interrogante abre un espacio de reflexión muy amplio, una interrogante. Tengo este interrogante, ¿qué quiere decir la vida? Tengo este interrogante, ¿hacia dónde me dirijo en mi vida? Tengo este interrogante, ¿hacia dónde va la humanidad? Tengo este interrogante, ¿cómo es Dios? ¿Qué sé yo? Son espacios de reflexión muy profundos, una interrogante, y demandan una acción muy profunda a nivel del alma, a nivel de la conciencia. Se abre un esfuerzo por desarrollar una conciencia mayor, mientras que una pregunta meramente nos remite a un proceso intelectual. Entonces yo decía, a ver, planteémoslo como interrogante. Aquí la intención que yo tengo con ustedes, con este programa, como yo se los comentaba, es, por un lado, invitarlos o despertar, si me lo permiten, despertar ese apetito o esa sed de desarrollar una experiencia de la conciencia diferente en sus vidas. Todos vivimos retos y todos probablemente tenemos algún tipo de desafíos en nuestra vida y tenemos problemas y tenemos probablemente algún tipo de carencia o estamos viviendo algún tipo de duelo por algún tipo de pérdida. En la pandemia, por ejemplo, se perdieron muchas cosas. Y cuando un ser humano tiene una experiencia de pérdida, tiene que vivir y trascender un duelo. Entonces todos estamos viviendo, metafóricamente hablando, una noche oscura o una experiencia de oscuridad. Pero por otro lado, el invitarlos a ustedes a que vivan una experiencia de anhelo, de ambición, de esperanza, es el decirles el otro lado de la experiencia de la noche oscura del alma, como la propone en una primera instancia San Juan de la Cruz. Porque San Juan de la Cruz nunca habla de que ese poema que él escribió sea en respuesta a un problema, sino es una búsqueda intencionada que él propone de entrar en un proceso de silencio interior, un proceso de aquietamiento, para a través de ese proceso, de esa experiencia, encontrarse con su conciencia profunda o encontrarse con Dios. Y lo pone de una manera poética, romántica. Entonces, las interrogantes que yo propongo, Magis, son para, en primer lugar, abrir ese apetito, ese anhelo en ti, en cada uno de ustedes. Y decir, tengo en este momento la grandiosa oportunidad de ver las cosas diferentes en mi vida. Hacer una recapitulación y decir, bueno, la vida de todos nosotros está formada por claroscuros, por grandes claroscuros. Momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos de coraje, pero por otro lado momentos de amor, grandes memorias de gratitud, de felicidad, de esperanza, claroscuros. Y como yo les comentaba en una de las primeras sesiones,
pues es importante contextualizar la experiencia de cualquier noche oscura o cualquier crisis que estés viviendo en un proceso de la vida, en algo mayor. Porque si nosotros vemos esta crisis desde una mirada muy acotada y vemos esta crisis como un evento aislado, es muy probable que la suframos. Pero si nos abrimos a la reflexión de que esto que estoy viviendo, cualquiera que sea la experiencia, está enmarcado en un proceso mayor, que probablemente no tengas consciente, pero de todos modos está enmarcado en un proceso y que te abras a la sospecha de decir, esto tiene una razón de ser, aunque ahorita no la comprenda. Pero quiero fincar mi fe en que todas las cosas son para tu mayor bien y para tu mayor beneficio. No vistas desde la óptica del ego, vistas desde la óptica del alma, porque aquí estamos hablando de una experiencia del alma. No olvidemos eso nunca. Entonces tenemos que elevar nuestra conversación. Aquí no van a encontrar en este programa respuestas a preguntas que provienen del ego o del enfoque de la persona. No van a encontrar respuestas a preguntas que provienen de tu experiencia como ser humano y dices, es que tengo estos problemas, sino aquí van a abrirse procesos de reflexión hacia lo que son las experiencias del alma. ¿Y eso qué te va a demandar? Que eleves tu conversación interna, tu reflexión y que digas, esto no es un tema de la persona o del ego. Tengo un problema de amor, o tengo un problema de salud, tengo un problema de dinero, tengo un problema de trabajo. ¿Me puede servir este programa? Yo se los dije, sí les puede servir, pero siempre y cuando tú eleves tu meditación interna, tu reflexión, y que comprendas que este evento está enmarcado en un proceso que tú, desde tu alma, tú has convocado. Ese es el primer tema. Entonces, para efectos de poder empezar a desmenuzar todo esto en el contexto de tu vida o de tu experiencia personal o de tu viaje heroico, tu viaje de la vida, yo les decía, a ver, primera interrogante, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el sentido? Y ese fue el gran planteamiento de Viktor Frankl en su logoterapia. Buscar nuestro sentido. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Nos puede dar muchísimas respuestas. Muchas respuestas. Pero no es una interrogante fácil. Y por eso yo respeto el silencio que ustedes vivieron en la sesión anterior y dije, ok, me despido, ya no los quiero bajar al proceso intelectual. Quédense en ese silencio. Porque yo sé que a partir de ahí empieza de manera subconsciente a producirse un proceso de reflexión. Pero en esta sesión sí ya tenemos que empezar a bajar esa reflexión subconsciente a la parte racional y concientizarla. Por eso los quiero invitar a que abran la conversación. Entonces, Magis, valoro lo que tú dices, que te quedaste callada en silencio porque no tenías respuesta a esas preguntas, porque no eran preguntas, eran interrogantes y demandan un proceso de indagación profunda. Y por consiguiente, replanteo también las interrogantes, a como tú las mencionaste, más que qué es lo que pides, es cuál es tu invocación. La interrogante es, ¿qué invocas? O si lo quieren ver de
de una forma simbólica o metafórica, si tu figura ideal de tu creencia, de tu religión, se apareciera frente a ti, cualquiera que sea tu religión, cualquiera que sea tu sistema de creencias, ya sea un maestro místico o una virgen o un santo o un ángel o Jesús o Buda o Krishna o Moisés, quien tú me digas, o sea, cada quien tiene su sistema de creencias, se apareciera frente a ti y te dijera, ¿qué pides? ¿Cuál sería tu invocación? O en otra forma de plantearlo, te quiero ofrecer diferentes posibilidades, porque en su momento vamos a entrar en el tema de la oración y vamos a comprender que como estamos haciendo un trabajo desde el dominio del alma, no del intelecto, vamos a trabajar con la oración, no con el rezo. Un rezo es completamente diferente a una oración. El acto de rezar es sustancialmente diferente al acto de orar. Pero no me quiero adelantar, en su momento lo veremos. Pero sí es importante que comprendamos entonces como oración qué invocas de la vida. Y aquí te quiero dejar sutilmente una implicación con mi comentario. Y es, tú tienes el poder para invocar. Y la vida, la naturaleza, el universo, Dios, o quien quieras tú representar como este poder divino, celestial, cósmico, te están escuchando. ¿Qué invocas? Yo lo he venido comprobando muchísimas veces, y no te exagero, que cuando tú haces una invocación, la vida te responde de manera instantánea. El problema probablemente está en que en muchas ocasiones tú no estás escuchando, pero el universo responde. Pero eso tú ya lo sabes, seguramente lo has escuchado en muchos cursos y probablemente a algunos de ustedes les ha funcionado y probablemente a otros dicen, pues es que yo me la paso orando y pidiendo y haciendo decretos y manifestaciones y como que está bloqueado el teléfono de Dios o se cayeron las redes celulares o como que no recibo respuesta. No, sí recibes respuesta, pero no la estás escuchando. De eso vamos a trabajar en su momento, porque la noche oscura del alma es la oportunidad que tú tienes para invocar. Invocar justamente en aquello que tú estás viviendo, una oscuridad, porque ahí es donde está tu aprendizaje espiritual. Este es un programa místico, no es un programa para vivir mejor o como cualquiera otro de los programas que yo he compartido con algunos de ustedes. Este es un programa totalmente místico, ¿eh? Entonces vamos a mantener la mirada en esa perspectiva. Porque a partir de la práctica que tú puedes hacer en este programa, tú te llevas algo por el resto de tu vida y más allá de esta vida. Así te lo pongo. Entonces, la primera pregunta que yo les decía es, ¿cuál es tu propósito o sentido? La primera invocación, la primera interrogante. Tres interrogantes, recordémoslo, repasando. ¿Cuál es tu propósito? Y que empieces a escribirlo. Yo te invito a que lo empieces a escribir, a reflexionarlo, que en prácticas de meditación te
te plantees en el silencio de tu mente y de tu corazón, ¿cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi propósito? Ese es el primero. La segunda interrogante es ¿cuál es mi invocación? ¿Qué es lo que invocas? Y para ello, pues probablemente sea pertinente que busques en el diccionario o en internet qué quiere decir invocar. El acto de invocar. Se parece al verbo convocar y se parece a otro verbo que es evocar, pero no es lo mismo. Invocar tiene un sentido particular. Busca, ¿qué quiere decir invocar? Entonces, ¿cuál es tu principal invocación en este momento? Y la otra, y ahí quiero hacer esta precisión, Magis, de lo que dijiste, ¿qué ofreces o qué das? No, es mucho más profundo. ¿Cuál es tu ofrenda? Y la ofrenda también tiene un sentido místico. Entonces vamos desmenuzando esto y vamos degustando, vamos saboreándolo. Es como cuando te tomas un buen vino, das un pequeño sorbo y lo saboreas. O cuando te comes algo rico, te metes el bocado a la boca y no solamente lo masticas y te lo pasas, sino lo degustas, lo saboreas, así te haces consciente de los sabores, el aroma o un perfume. Aquí tenemos que ir degustando, saboreando estas interrogantes. Y no pretendo que las respondan en esta sesión. Lo que pretendo es de que se las queden y las disfruten. Disfruta esto. Entonces, habiendo dicho eso, Mayes, no sé si te agrega valor, porque no se trata de hacer un ejercicio intelectual, sino empezar a abrir la reflexión y degustar la interrogante. Y ahí vamos, curiosamente, en esas interrogantes van a empezar a aflorar de tu subconsciente a tu consciente grandes sincronicidades, respuestas, van a empezar a suceder una serie de cosas muy, muy, muy interesantes. ¿Qué es lo que invocas y qué es lo que ofrendas? Pero por favor trabajen en comprender desde un sentido más profundo qué quiere decir ofrenda. ¿De acuerdo? Magis, Sí, muy bien. ¿te hace sentido lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. Sí, sí, va más adentro, por supuesto. Y lo Trabajarlo degustan. profundo. Saboréalo, saboréenlo, disfruten el proceso. Disfruten el proceso y vayan haciendo esa transformación de lo que es la experiencia probablemente amenazante de una oscuridad, de una crisis, a un proceso de aprendizaje, de cambio, de transformación. Listo. ¿Quién más? A ver, preguntas, comentarios, experiencias, reflexiones, cómo te quedaste la sesión anterior, qué dudas se quedaron. A ver. Ahora sí, no, por favor, trabajemos, no se queden callados. Y si se quedan callados, yo no tengo problema en seguirme tomando mi té y quedarme callado durante una hora. Hasta las 9 de la noche y a esa hora nos despedimos. Javier, Carmen, sí, a mí me hizo mucho ruido la pregunta de cuál es el sentido de la vida y buscando una respuesta que fuera así como, no sé, algo muy grande, ¿no? Algo que te pueda mover para despertar y hacer las cosas. Debería de ser algo como, no sé, algo que no se me ocurre porque debería de ser algo muy grande. Y me quedé pensando, viendo a los niños, por ejemplo,
cuando están chiquitos, ellos, su sentido de la vida es el disfrute, es estar contentos, ver la vida, es sentirse queridos, jugar, asombrarse de lo que ven, probar cosas, sabores, ser felices, ese es su sentido. Y va pasando el tiempo, entonces viene la adolescencia y la rebeldía y el estar en contra de reglas y demás. Y ya de adultos, pues son responsabilidades, preocupaciones, conflictos, decepciones. Y entonces como que se va perdiendo ese asombro, ese disfrute, ver la vida con los ojos como lo veían los niños, con ojos nuevos, ¿no? Vamos cayendo, como tú decías, en creencias, paradigmas, complicaciones, cosas que ya dejaron de tener sentido lo que de niño venías viendo, ¿no? Entonces dije, pero no tiene que ser tan complicado encontrar ese sentido si cuando nacimos lo teníamos muy sencillo. Entonces yo pensaba, el hecho de despertar, ¿para qué? Simplemente para dejar una huella en este camino, una huella en cualquier cosa que hagas, por sencilla o simple que sea, ¿no? Desde saludar al vecino, no sé, desde separar la basura, yo qué sé, en cualquier cosa puedes ir encontrando ese sentido de ir dejando tu huella, no para que lo vean, sino simplemente para tú contribuir con algo en este planeta, ¿no? Ir dejando, pues, esa partecita de contribuir para un planeta mejor, ¿no? Y el propósito sería, en mi caso, por ejemplo, hacer todo esto con un corazón compasivo, ¿no? No con un corazón como ególatra o egoísta o yo qué sé, sino simplemente, como tú dices, en ese silencio ir haciendo lo que tú sientes que es lo que contribuye a esto. Y en base, pues, a los proyectos, ¿no? Todos los días, pues, vas a tener un proyecto pues, de acciones o de cosas de tu día cotidiano. Entonces, pues, esa es la reflexión que quería compartir. Ok, antes de hacerte algunos comentarios, nada más quiero precisar algo de lo que me estás diciendo. ¿En qué parte te hizo ruido? ¿Cuál es el ruido? El ruido es de que, pues, yo no tenía un sentido así propiamente como o sea, era pues, caer en la rutina, ¿no? Despertar, tengo que hacer esto, aquello, el otro, sin estar con una intención definida o con un para qué o con un sentido, sino simplemente por el deber de hacer, ¿no? No. Entonces, por eso me hizo ruido, porque pues me hizo pensar, pues que estaba, como a veces has comentado, como en cuestión mecánica, ¿no? Como mecanicidad, como robot de hacer, 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 hacer y sin pensar para qué o qué sentido tiene que estoy haciendo esto o no sé. En ese sentido es como estuve pensando, haciendo como una reflexión de, bueno, ¿y para qué, no? Ok, muy bien. Es Ahora sí, otra cosa mira, lo recuerdo. bien, te comento, quiero hacer una negociación contigo y quiero cambiarte la palabra la por la palabra tú, porque en realidad eh, la interrogante es no cuál es el sentido de la vida, sino cuál es el sentido de tu vida. Pero si bien veo que comentaste o respondiste a la interrogante como si fuera cuál es el sentido de la vida, también me da gusto ver que implícitamente respondiste cuál es el sentido de tu vida. Y el hecho de que te haya provocado ruido, también me da gusto por la respuesta que me das en cuanto a que te abrió a pensar, o sea, esa experiencia de ruido, dices, a ver, me lo voy a cuestionar. Por lo que
entendí y espero haberte entendido bien. Me voy a cuestionar, tú dijiste yo como ser humano, yo como mujer, me voy a cuestionar cuál es el sentido de la vida y ya te abriste a toda una reflexión muy rica en datos, en conceptos y encantadora tu reflexión. Sí, fascinante, encantadora, deliciosa. Pero eso, lo más valioso del asunto, Carmen, me parece, y te quiero entregar esta retroalimentación, si me lo permites, de que el sentido de la vida que tú le has dado es la respuesta que tú te estás dando a ti misma. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Es el sentido de tu vida. ¿Ok? No de la vida. O sea, no se trata de hacer una reflexión filosófica genérica de cuál es el sentido de la vida o cuál es el sentido de la humanidad o para qué estamos en este mundo. No, cuál es el sentido de tu vida. Porque ahí es donde tú vas a poder contextualizar todo lo que tú estás viviendo en tu vida, tu experiencia de vida, tu trayectoria. Eso es lo que es importante comprender. Entonces hay una distinción, cambiando nada más una palabra, de la a tú, cambia por completo el sentido de la interrogante. Entonces, si yo me pregunto eso, número uno, voy a poder en el largo plazo contextualizar una serie de experiencias de mi vida y voy a poder comprender para qué me ha sucedido lo que me ha sucedido en mi vida, cuando yo respondo cuál es el sentido de mi vida. Y número dos, vuelvo a retroalimentar lo que decía Wilfredo, cuál es el propósito de trascender o qué quiere decir trascender. Y tú lo dijiste, hacer algo diferente en este mundo, dejar de alguna manera huella. Entonces, enhorabuena que te hizo ruido. Qué bueno, me da mucho gusto porque creo que te dejó una gran experiencia. ¿No lo ves así? Sí, sí, sí. Sí, lo Pero veo sí, así. sí estás conmigo en la distinción de cambiar la palabra la por la palabra tú. Sí, sí entiendo. Cada uno tendrá diferente experiencia o diferente motivo de despertar, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Y mira, Está, sí. y es lo fascinante lo que platica, no sé si todos conozcan la historia de Víctor Frankl, y si algunos la conocen, me disculpan si la repito, y si otros no la conocen, bueno, quiero aprovechar porque creo que viene al caso. Es la experiencia de el que fue un prisionero en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y él observó, estando en ese campo de concentración, cómo había muchos que, todos siendo tratados por igual, con la misma crueldad, el mismo trabajo físico extenuante, la misma alimentación pobre, es decir, toda la tortura que vivieron todos los presos en el campo de concentración, él le llamó la atención de que había algunos que morían y otros que se mantenían ahí y seguían y seguían y seguían. Y entre ellos él seguía también. Entonces él se preguntó, a ver, ¿qué es lo que mantiene vivo a alguien en este campo? Y empezó a conversar con todos esos prisioneros y se dio cuenta que todos tenían un propósito, un sentido, un para qué, una esperanza. Algunos decían, pues yo tengo la esperanza de volver a ver a mi familia, o yo tengo esta esperanza, o yo quiero hacer esto, o yo quiero salir por esta razón, pero todos tenían un propósito. Y otros que se dio cuenta que no tenían propósito, se dio cuenta que al poco tiempo se morían ya de enfermedad, de cansancio. Pero todos los que tenían un sentido o un para qué, trascendían. De nuevo aquí el verbo trascender. Entonces,
Cuando encontramos un sentido o un propósito, vamos a poder contextualizar todas nuestras noches oscuras del alma. Y eso es lo que les quiero entregar, esa reflexión, que ustedes comprendan, a ver, ¿cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi sentido particular? Y que tú te lo puedas responder, porque en la medida que tú vayas construyendo una respuesta, va a suceder eso. Vas a poder integrar todas las experiencias de crisis de tu vida, pasadas, presentes o futuras, en ese sentido, y por otro lado vas a estar comprendiendo y descubriendo lo que es trascender. ¿Ok? Ok. Finalmente, Víctor Frank salió del campo de concentración y se convirtió no solamente en uno de los terapeutas más famosos, sino en el fundador de toda una escuela de terapia, que es la logoterapia, ¿no? Que hasta la fecha existe, más allá de su muerte. Eso, de nuevo, Wilfredo, se llama trascender, dejar algo diferente en la humanidad, dejar una huella y devenir diferente. Él aprendió, creció, trascendió y dejó huella. Eso es trascender. Bien, gracias, Carmen. ¿Quién más? A ver, Magis, tienes todavía un comentario, dime. Sí, busqué ahorita en el diccionario el significado de invocar y de pronto no me hizo sentido porque como que sí sabía yo qué quiere decir invocar, pero según lo que dice la academia, dice llamar con solicitud de ayuda o protección de una manera formal o ritual a un ser superior o a una divinidad. Y aquí me pone en duda con el cuestionamiento de que nos pusiste hace un rato de qué invoco, o no sería a quién invoco, no sé, ahí me confundí. ¿Qué opinan los demás? Porque quiero empezar a construir, si me lo permiten, un sentido de comunidad entre ustedes, para que se quede como ha sucedido con otros grupos que siguen trabajando más allá de la terminación del programa. Entonces, en ese sentido de comunidad es de que ustedes empiecen a interactuar entre ustedes. ¿Quién le puede compartir alguna reflexión a Mayes? Porque creo que ella está haciendo un planteamiento muy poderoso. ¿Alguien tiene que compartir alguna reflexión con Mayes? A ver, Marichuy. Bueno, yo lo entendí así, que pedir a un ser supremo, pero al mismo tiempo lo entiendo dentro de mí, invocar a mí misma o a mí mismo, eh, pues esa petición o ese ser supremo que sé que está en mí. No sé si sea lo correcto o así lo interpreto yo. A ver, mi querida Marichuy, invoca tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Es correcto o no? Sí, exacto. Porque no, esto, o sea, de nuevo, es importante refrendar la reflexión de que esto no es un proceso intelectual, queridos amigos. Y se los digo de corazón, queridos amigos, no es un proceso intelectual, es un proceso del corazón, es un proceso del alma. Entonces nuestra conversación gradual y paulatinamente la hemos de llevar a la experiencia del corazón. Entonces, si tú me preguntas a mí, Marichuy, ¿es correcto? Tú dime, ¿es correcto? Yo creo que sí. No, Yo creo que sí. no me digas yo creo, dime Lo sí o no. siento, lo siento que sí es así, Eso es lo porque, maravilloso. Eso es lo porque de hecho, dentro de toda esta reflexión que me quedó durante la semana, a mí me hizo mucho sentido precisamente eh, saber que dentro de ese silencio, de esa oscuridad, está la luz, una luz que no puedo distinguir, que vaya, mis paradigmas no me permiten conocerlo. Sin embargo, pues creo que el transitar por esa oscuridad me va a hacer en encontrar esa luz
dentro de mí, me va a hacer encontrar dentro de mi corazón esa invocación. Y bueno, toda la semana he estado pensando en eso y versando en que cada momento, cada situación que recuerdo o que vivo, me hace recordar que el universo es perfecto, de que todo lo que hay es perfecto y que tal vez a lo mejor mi capacidad, hay momentos en que no me dan para entenderlo. Como dices, a lo mejor no sabemos ver lo que estamos pidiendo, que no me cuesta trabajo interpretarlo y saber que por qué es perfecto. Ok. O sea, así lo Entonces, veo. a ver, quiero abrir la conversación contigo, Magis, y contigo, Marichuy, sobre este tema que tú, Magis, detonaste con la reflexión de lo que es la definición de la palabra invocación según la Real Academia Española. ¿Sí? Y la respuesta que tú estás dando, Marichuy, aquí hay que trabajar y profundizar en esa reflexión que se me hace deliciosa y empezar a comprender que por un lado está la definición intelectual de lo que es invocación y por otro lado, paradójicamente o muy interesantemente, mi querida Magis, está la potencialidad que tú invoques a tu corazón para que te diga qué quiere decir invocar. ¿Sí? A través del trabajo de meditación, a través del silencio. A ver, ¿qué quiere decir para mí invocar? O, de nuevo, ¿cuál es el sentido de la vida para mí? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi propósito? Todo en primera persona, porque como tú muy bien dijiste, Mayes, en una sesión anterior, ¿cuántas personas hay? Nomás hay una, yo. El único pronombre válido que existe es yo. No existe tú, no existe él, no existe ella, no existe nosotros. Existe yo soy. Y tú nos dijiste, se lee al revés y al derecho de la misma manera. ¿Por qué? Porque es absoluto. Entonces, para ti, para el yo soy, ¿qué es invocar? Sí, invocar a una deidad superior, sí, eso es lo que dice el diccionario desde un punto de vista racional. Ahora te digo a ti, Marichuy, sí, la validación de que lo que tú estás preguntando y la respuesta que te llega es, ¿será correcto o no será correcto? ¿Para quién es correcto? Para Para ti, mí, nada más. Porque ¿quién más hay? Pues solo tú, yo. solo tú. Y dices, oye, eso ya me suena medio egocéntrico, no, solo soy yo, la única persona que existe yo soy. Pues sí, pero lo Pero, estás ajá, diciendo desde un punto de vista místico. así es. Entonces tenemos que, aquí les va a empezar a hacer cortocircuito, ruido, Ujú. crisis, porque van a estar pululando entre el intelecto, por un lado, y la voz interior, invocando su voz interior. Y es ahí donde viene lo interesante y divertido del asunto. ¿Qué es lo que estoy invocando? ¿Desde dónde estoy respondiendo? Sí, Marichuy. Sí, precisamente, bueno, como que ahorita me cayó el 20. El invocar, yo siento que es el atraer a mi ser supremo y el decir que solamente soy yo. Yo así lo estoy tratando de construir, bueno, desde hace algún tiempo, que yo soy el universo, yo soy el todo, a ver si lo puedo explicar con palabras. Yo soy como alguna vez nos decías, yo soy tú y tú eres yo. Todos somos uno solo. Por eso es que solamente existe el yo. El yo abarca todo este universo en el que me encuentro como persona, porque el yo somos todos. Es un solo ser unificado. Así lo entiendo. ¿Y te resuena? ¿Te hace Sí, mucho, sentido? De nuevo, bastante. de nuevo, ¿qué te dice tu corazón? Que yo soy eso, que yo soy el universo, yo soy todo lo que yo soy parte de él. No puedo desligarme, no puedo.
ser un ser individual, porque soy parte de toda esa, de todo ese universo, de toda esa, soy una célula de ese todo. Entonces, la próxima vez que veas a un ser humano frente a ti, o por ejemplo, ahorita que estás viendo tu pantalla, ves a otros seres humanos, la experiencia o el ejercicio que puede ser alucinante y un poco loco, si tú quieres decir, ah, mira, me estoy viendo a mí misma. ¿Sí? Otros aspectos de mí. Exacto. Y eso es lo que es fascinante. Eso es lo que es Sí, fascinante, ¿no? sí. Muy bien, muy bien. Esto tiene mucho que para dar, ¿eh? O sea, vamos a seguir trabajando con Sí, esto. perdón que vuelva a hablar, Javier, pero Sí, ahorita se me vino a mí también esto de que invocar es, para mí ahorita ya desde, no desde la intelectualidad, que me cuesta mucho trabajo dejar a un lado, invocar es ponerte en presencia, llamar a mi propio corazón para ponerme en la presencia. bueno, me quedo callado. ¿Qué te dice tu corazón? La misma pregunta que le hacía. Eso me dice, es Ahí invocar. está. Ese es el poder que ustedes tienen. Y eso es fascinante y me da verdaderamente una alegría profunda en mi corazón escuchar lo que estoy escuchando, porque lo que estoy presenciando es el corazón que está hablando ya. Se empieza a abrir otro tipo de idioma, otro tipo de lenguaje, se abre otro tipo de conversación. Estar en presencia. ¡Wow! Maravilloso, grandioso. Yo te diría, no le metan intelecto a estas ideas. No le metan, dices, así es, punto. Así es, amén. Que así sea, así es, hecho está. Ya. Y te quedas con eso y lo conviertes ya en tu verdad. Y desde ese criterio ya empiezas a ver el resto de tu vida. Y empiezas a vivir. Y en retrospectiva, dices, a ver, volteo hacia mi pasado, he vivido esto, ahora lo comprendo en presencia, veo desde esta invocación, desde esta presencia, veo mi pasado, comprendo. Y volteo para acá y veo mi futuro. Este es mi sentido de vida. ¿Y qué me dice mi corazón? Pero ya no la pregunta de la interrogante de cuál es tu sentido, ya creo que nos está quedando claro que no se responde desde el intelecto, se responde desde el corazón. Y no es romántico, es que verdaderamente el corazón tiene el poder de la inteligencia real, de la intuición y del acceso al campo cuántico. Eso es lo maravilloso. Entonces están accediendo ustedes a una sabiduría infinita que no cabe en el cerebro. El cerebro tiene miles de millones de neuronas. El corazón tiene solamente 40,000 neuronas. Pero la diferencia es de que el corazón no procesa a través de esas 40,000 neuronas, sino que esas 40,000 neuronas le sirven al corazón para acceder a todo el universo, al campo cuántico. Mientras que el cerebro, con sus miles de millones de neuronas, nada más procesa lo que tiene aquí. Pero cuando el cerebro funciona con el corazón, tenemos acceso al infinito. Trabajemos en eso. Ya no busquen respuestas desde acá, sino desde acá. Eso es la invocación. Seguimos trabajando. A ver, ¿quién más? Me quedan las conversaciones de mi querida Ani y de mi querida Denia. Javier, bueno, para conversarles, para contarles a todos, no quiero decir solo Javier, a todos. La clase pasada
Fue muy lindo como la terminamos. Me gustó mucho porque sentí que todos estábamos como tan adentro en ese sitio donde residimos realmente, donde nuestra esencia está, que no había forma de utilizar el cuerpo físico para explicar nada. Estábamos adentro y no era un momento para conversar, no sé, fue como muy místico y muy mágico para mí. Y también me quedé como muy contenta de ese silencio, porque se podía sentir ahí la, como como el burbujeo del alma de cada uno en procesando lo que había escuchado nuestro cuerpo físico a través de nuestros oídos y nuestro intelecto a través de las ideas de Javier. Yo en la clase pasada me quedé ahí un poco, lo que se me quedó intelectualmente de la clase pasada fue cuando Javier hablaste de las resistencias, de que habías tenido en tu vida algunas resistencias y entonces expresaste que con las uñas venías arrastrado, aferrándote a lo que no sé, a lo que no sé cómo lo expresaste, pero a lo que uno cree que es verdad o que es seguro o que es así y que no puede ser de otra manera. Entonces me quedé como en esa onda, ese fue como si me hubieras metido en un tarro y me hubieras hecho así, me quedé como vibrando en mí la experiencia esa tuya y reflexionando cuántas veces me he quedado así, ¿verdad? He dejado las uñas, me he desangrado aferrándome a cosas, a situaciones, a relaciones, a experiencias, a criterios, a ideas, a valores que me he impostado desde siempre. Ahora que Carmen hablaba sobre los niños, también estos días he estado pensando, ¿y a qué horas es que nos desconectamos? Porque veníamos de niños muy puros, probablemente con esa esencia muy a flor de piel, y de pronto nos vamos perdiendo, ni nos damos cuenta que nos vamos perdiendo, construyendo toda esa carcasa que luego hay que sacarse, ¿verdad? Es a veces como también como un absurdo. Yo veo a mis nietos y, por ejemplo, a Leonor, mi segunda nieta, la veo y ya se va, tiene 8 años y ya la ves como empoderándose de un patrón de que las cosas son así y la veo como a veces ya perdiendo alguna espontaneidad que tenía hace 3 años, ¿verdad? Entonces, también esa fue una reflexión y ahora que Carmen lo comentó, bueno, lo comentó de otra manera, pero igual me quedé pensando en qué momentos de niños y niñas perdemos eso, cuándo fue que nos extraviamos. Y luego pensando también, y hoy lo comentábamos con Deni en la tarde, esas situaciones que uno tuvo en la vida, decisiones que tomó y que a estas alturas de la vida piensa uno, ¿por qué hice eso? ¿Por qué gasté tanto tiempo en una relación X? ¿O por qué me quedé en un trabajo tantos años donde no era feliz? Y entonces hoy hablábamos de eso y yo pensaba, vale la pena estar pensando en eso, vale la pena estarme desgastando en el trabajo que estuve ahí. Bueno, no es mi experiencia, estoy poniendo ejemplos, en un trabajo que me desgastó, en una relación X que no funcionó, en un pleito con un hermano que lo venís arrastrando años de años de años de años y que está haciendo ahí una cosa incómoda. Son resistencias, ¿verdad? Esos son resistencias y situaciones que, como hemos aprendido, no las estamos viendo dentro de la línea de tiempo, por decir de alguna manera, de mi vida, sino que los vemos como situaciones aisladas. Y es como aprender a encontrar dónde es que encajan y cómo encajaron. Tal vez no tan intelectualmente, como dijo Javier ahora, es como volver a ver el pasado y reconocerlo desde adentro y aceptarlo, pero no una aceptación como nos han enseñado,
con rabia o con resignación, sino una aceptación, dándole todo el valor que significó para nosotros, aunque desde acá no podamos entender muy bien cuál ha sido ese valor. Bueno, esa es como mi reflexión, les cuento mi reflexión de estos días, la experiencia de hoy hace 8 con nuestro silencio y todo como en un resumen. Lo quería compartir y me gusta mucho que estemos compartiendo también, que vayamos creando una confianza para ir contando la experiencia de cada una, de cada uno y escuchando a los demás qué piensan, qué nos pueden aportar, porque como dice María Jesús, finalmente sí, somos uno, somos uno. Y a veces pensamos que las experiencias son mías y que nadie las tuvo así, como dijo Wilfredo la clase pasada, y de pronto escuchas a alguien y decir, bueno, eso me pasó a mí. Tal vez la ciudad no era la misma, el nombre no era el mismo, pero yo estuve también en ese desierto, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quería compartirles. Ani, delicioso, delicioso tu comentario, encantadora tu reflexión y déjame retomar algunas cosas. Primero, sí, y yo considero que la sesión anterior, el cierre fue muy especial, el cierre de la sesión, porque ustedes estaban, no me atrevería a decir que estaban en trance, ¿no? Tal vez sería una conjetura muy aventurada de mi parte, pero estaban en un estado de introspección y de reflexión. Y eso era importante respetarlo. Por eso yo me quedé un minuto callado, si había algo que pudiera yo servir o responder, y si no, dije, adiós. Sin mayor preámbulo, sin mayor cortesía, por respetarlos a cada uno de ustedes. Porque justamente eso es de lo que se trata. Cuando vives esa experiencia de silencio, hay que cuidarlo como una flor, o sea, hay que tener mucha delicadeza, mucha ternura para preservar ese silencio y que siga floreciendo y que siga brotando y que siga madurando. Por otro lado, lo que dices de los sentimientos, de las emociones, me hace recordar. Justamente hace muchos años, cuando yo estaba, no sé, estudiando algunos temas de misticismo oriental, aprendí que en Oriente, pues se le hace mucha admiración o se le hace mucha reverencia a los animales. Entonces se representan diferentes aspectos de la experiencia humana a través de animales. Y fue interesante para mí, y me dejó una gran enseñanza, el descubrir que las emociones en general son representadas por felinos, por tigres, por leones, que son muy felinas las emociones. Y al indagar por qué era esto, lo que aprendí es de que las emociones se comportan como los felinos, como los gatos. Los felinos en general son muy inteligentes para cazar. Y si ustedes han visto cómo juegan los gatos caseros, los gatos son muy simpáticos porque cuando están jugando con una bola de estambre, por ejemplo, el gato se le queda mirando y saca las garras y le pone la pata a la bola y nada más pone la pata así. Los felinos en general cazan de esa manera. Solamente ponen la garra y clavan la garra en la presa. En el momento en que la presa quiere zafarse, el felino no consume nada, sencillamente clava la garra y en el momento de intentar escaparse la presa se desgarra. Así son las emociones. Las emociones por sí solas no tienen poder para lastimarte o para alegrarte.
Cuando tú te quieres escapar de una emoción, el intento de querer zafarte es lo que te lastima. Y eso es muy interesante para reflexionar. Entonces, que tú digas, a ver, ¿de qué manera yo estoy intentando zafarme de las experiencias? Y otra cosa que comentaba Sani, que se me hizo interesante, es ese acto de retrospección, de decir, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿O por qué estoy viviendo esta relación? ¿O por qué estoy en este trabajo? Y cuando nosotros somos capaces de reflexionar a lo largo del tiempo, y esa es mi invitación para ustedes, que sigamos trabajando en ese interrogante, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido? Porque cuando lo hacemos de esa manera, la pregunta ¿por qué? La podemos cambiar por otra, ¿para qué? Y cuando tú haces ese planteamiento en tu vida, en cualquier contexto, en una noche oscura, ¿para qué estoy viviendo esto? Ahí hay ciertas implicaciones que vienen desde tu invocación. Y ya comprendimos ahorita en el grupo que invocación es abrir la conversación del corazón y como decía muy acertadamente Magis, es vivir en presencia, en una atención más plena y como decía Marichuy, es comprender que todo soy yo o yo soy todo. Entonces, cuando cambiamos el por qué, Ani, por el para qué, lo estamos contextualizando a nuestro sentido de vida. Cuando hacemos los cuestionamientos desde el por qué, lo que sucede es de que estamos remitiéndolos a nuestro intelecto. Y eso es un convencionalismo social, es un convencionalismo cultural, el hecho de que estamos siempre preguntando por qué me pasa esto y por qué esto y por qué el otro, y es ahí donde sufrimos, y es ahí donde la emoción nos desgarra. El sufrimiento es el acto de querer zafarnos y querer encontrar una explicación lógica a las experiencias de nuestra vida. Mientras que cuando decimos ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? Nos abrimos a la invocación. Entonces, fíjense ustedes qué interesante cómo podemos ir armando un rompecabezas de reflexiones. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo invoco? ¿Cuál es mi sentido de vida? Mi sentido de vida, pero aparte, ¿cuál es el sentido de la vida? Y lo que decía Carmen, también lo quiero rescatar porque es muy valioso, la frescura que tiene un niño, una niña para ver la vida y cómo esa frescura se va disipando a lo largo de los años hasta que llegamos a la edad adulta. Entonces decimos nosotros los adultos, estamos fritos. No, espérame. Hay una experiencia infantil en ti y esa la puedes también invocar. Puedes invocar tu inocencia. Puedes invocar tu ingenuidad. Y aquí hay una metáfora muy poderosa dentro del cristianismo cuando Jesús de Nazaret, en un contexto específico, en un pasaje de las Sagradas Escrituras, dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Y nosotros lo podemos interpretar eso como una mera apertura de Jesús que quería jugar con los niños y que los niños se aproximaran a él. Esa es una forma de verlo. Pero hay que extrapolar también esa convocatoria o ese mandato, porque ¿quién lo dice? ¿Jesús de Nazaret o el Cristo? El Cristo o el cristal, místicamente hablando, el Cristo es el ser iniciado, el Cristo.
el Mesías. Y si vemos de esa manera, el Cristo dice, los que tengan mente de niño o postura de niño son los que me van a poder encontrar. La ingenuidad, la inocencia del niño, de la niña, están en la experiencia del corazón y eso no se ha marchitado a pesar de cualquiera que sea nuestra edad biológica. Entonces, cuando haces esa invocación y haces esa experiencia de la presencia, lo que aflora es la ingenuidad. Y la palabra ingenuidad también la tenemos que revisar en el diccionario. Ingenuidad quiere decir el que no ha creado prejuicios, que no ha creado prejuicios y que vive la inocencia, vive la experiencia del niño. Entonces, fíjense cómo podemos ir tejiendo todas las reflexiones en una sola. ¿Qué opinas, Ani? ¿Te hace sentido? Absolutamente, Javier, lo siento así. Y volviendo al invocar, es eso, es llamar hacia adentro, hacer un llamado hacia adentro, que es ese sitio donde residimos, donde está nuestra esencia. Entonces, en la medida en la que tú empieces a trabajar y a vivir la experiencia de invocar, yo como facilitador de este programa o como instructor cada vez voy a ser más superfluo, porque ya no me van a hacer preguntas a mí, van a decir, oye, a ver, ¿qué dirá Javier? Esto no, a mí no me importa lo que diga Javier, no me importa. ¿Dónde está la verdadera respuesta? En mi corazón. Y es fascinante, ¿eh? Es fascinante porque entonces la experiencia se vuelve cotidiana. Se vuelve cotidiana. Y te vas a dar cuenta cómo cada día van a aparecer más sincronicidades en tu vida, más, entre comillas, coincidencias, y de pronto, como le sucedió ahorita a Mayes, dijo, a ver, me llegó en este momento que invocación es estar en presencia. O como dijo Marichuy, invocación es comprender, bueno, es que todos somos, todos, yo soy todo, yo soy este momento. ¿Y quién está hablando? ¿El intelecto? En lo absoluto, está hablando el corazón. Y tú ya estás abriendo un canal de comunicación entre tu conciencia intelectual y la experiencia mística profunda del corazón. Eso es la invocación. ¿De acuerdo? Bien. Mi querida Denia, pusiste que tu internet apenitas funciona. No sé si quieras escribir algo en el chat, yo lo leo y respondo, o como tú digas, mi querida Denia. Siéntete en la libertad de hacerlo. Entonces, por aquí lo leo yo, tengo el chat abierto y puedo atender a cualquier comentario que tú tengas. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, entonces miren, mientras si Denia quiere escribir algo, me quedo en la espera y si no, voy resumiendo en estos últimos minutos que nos quedan. Me parece, sinceramente les comparto, deliciosa esta experiencia que hemos tenido hoy y es muy importante que la viviéramos en estos términos. Rescatar y recapitular y abrir la reflexión porque tenemos que ir bajando como considero, salvo tu mejor opinión, como considero que sucedió, bajando la reflexión del cerebro a la experiencia del corazón. Entonces, aquí es empezar a vivir la experiencia de la invocación y nos queda pendiente, y te queda pendiente, y no es tarea, es trabajo de las próximas sesiones, y que tú te lo vayas presentando a ti mismo, a ti misma. ¿Cuál es tu sentido? ¿Cuál es tu propósito en este momento de tu vida? ¿Cuál es tu propósito? Número 1. Número 2, creo que ya empezamos a trabajar maravillosamente en cuál es tu invocación. Y en ese sentido nada más me quiero detener para abundar sobre algo. Tú tienes una experiencia de comunión
Y aquí, bueno, puede venir dentro del contexto del catolicismo la práctica de la comunión, pero aquí yo la quiero ampliar a la experiencia mística. Tú tienes una comunión con la vida. Común unión. ¿Por qué? Como decía Marichuy, bueno, pues yo soy. Como decía Magis, yo soy, y es un capicúa, pues por donde lo veas, yo soy. Yo soy al revés, yo soy al derecho, yo soy. Entonces tú tienes esa capacidad de comunión, de comunicación y de hacer unión con la vida. Entonces, ¿cuál es tu invocación a la vida? ¿Qué invocas? ¿Qué invocas a la vida? Y que tú que empieces a ejercer ese grandioso derecho que tú tienes de invocar. Por otro lado, queda pendiente que trabajemos cuál es tu ofrenda. Porque en la parte más profunda de la oscuridad de la noche, el acto de descubrir la luz detrás de la oscuridad, justamente está la experiencia que se llama encontrar el destello. Y ese es el nombre de este programa, un destello en la oscuridad. ¿Cuál es ese destello? ¿De dónde proviene? ¿En qué consiste? En mi sentido de vida. ¿Cuál es mi destello? Entonces todavía tenemos que trabajar eso, pero trabajarlo desde la mirada particular de la ofrenda. ¿Cuál es tu ofrenda? Y cómo se relaciona, y les quiero invitar a que se queden con este proceso de reflexión. ¿Cuál es tu ofrenda y cómo se relaciona con tu sentido? ¿Cómo se relaciona con tu propósito de vida? Eso es lo que es importante. Ok, mi querida Denia, no te preocupes, sigue escuchando. Y mi invocación para ti es de que escuches desde tu mente y escuches desde tu corazón. Entonces siéntete con esa libertad. Y recupérate. Siéntete bien. Bien. ¿Algún comentario final? Nos quedan 6 minutos para cerrar la sesión. Ahora sí, ya no tanto desde la invocación o del silencio, sino tal vez algo que quieras compartir. Y si no tienes nada que compartir, quédate en tu proceso de silencio. Quiero respetar tu silencio, tu quietud, tu paz. ¿Alguien tiene algo? Y si no, nos vamos tranquilamente. Mi querida Magis, adelante, abre tu micrófono. Tu micrófono, Magis. Ya, Ok. perdón que estoy muy habladora, No. pero es que me están cayendo muchas cosas ahorita respecto a la mirada, lo que nos decía hace ratito, sobre la mirada hacia la infancia. Lo que decía Como Carmen. sí, lo que decía Carmen, perdón. Como que de pronto dije, es que mi vocación es retomar mi infancia, como tomar ese niño interior, porque ahí es donde está la sabiduría del corazón, porque conforme crecemos, vamos metiendo el intelecto y las cuestiones sociales y lo que exige de nosotros el vivir en una sociedad, cosas que el niño no lo tiene. Entonces, como invocar a mi niño, mi niña. Y te puedo garantizar, te puedo asegurar, inclusive hay corrientes psicológicas. Hay una corriente de los años 70 que se llamaba análisis transaccional, AT. Probablemente algunos de ustedes no la conocieron, pero esta corriente psicoterapéutica se basaba en 3 dimensiones. El yo padre, o más bien dicho, el yo adulto, el yo padre y el yo niño. Entonces, cada uno de nosotros tenemos acceso a nuestra infancia. Tú tienes acceso a tu niña.
Entonces, probablemente ahí hay una buena línea de exploración, Magis, para ti, porque si te están llegando esas ideas, dices, bueno, ok, hay una práctica hermosa que podemos hacer a través de escuchar a nuestro niño, a nuestra niña interior. Háganlo. Háganlo. Y lo pueden hacer a través de una invocación y saber, voy a hacer una meditación, invoco a mi niña o invoco a mi niño. ¿Qué tienes que decirme? Y entren en silencio a escuchar y vivan la experiencia, a ver qué pasa. Y probablemente en el primer intento, no lo sé, tal vez no te funciona, o en el segundo, pero va a llegar un momento en que van a empezar a brotar ideas y recuerdos y memorias y muchas cosas. Gracias, Magis. Una vez más, gracias. Maravilloso. Y gracias a todos ustedes. Les comparto mi experiencia. Para mí fue una experiencia deliciosa. Y les quiero invitar a que compartan a lo largo de la semana en el chat. Marichuy compartió una experiencia la semana pasada. Me gustaría invitarlos a los demás que lo hagan también. Y vayan haciendo ese sentido de comunidad y van a ver qué experiencia tan rica. Vayan generando esa hermandad, esa amistad, esa comunicación. Y se pueden hacer muchas cosas deliciosas, muchas cosas lindas. Entonces, compartan reflexiones, compartan artículos o meditación, lo que quieran. El foro es de ustedes. Que no sirva nada más para que yo les comparta la liga cada semana. Yo lo voy a seguir haciendo. Compartan ustedes. Dice, oye, me quedé pensando en esto y quiero vivir esto y mi reflexión y mi niño me dijo esto, mi niña me dijo lo otro, mi ángel me dijo esto o yo concluí esto o mi corazón, lo que quieran. O preguntas para mí o comentarios. El foro es de ustedes. Pues listo. Acabamos el punto. ¿Alguien tiene algo más? O si no, ya cerramos. No quiero ser majadero y descortés y cortar antes de tiempo. No, gracias, Javier. Y Gracias. gracias a todas y a Wilfredo. Gracias a todos, gracias a todas. De verdad ha sido maravilloso la experiencia. Que tengan una linda noche y hagan el experimento en esta noche. Ya cuando estén en camita, hagan una invocación a su corazón. 3 respiraciones profundas, llévenlas al centro de su pecho y repitan mentalmente, corazón mío, ¿qué tienes que decirme? Y escuchen. Y disfruten. Y sueñen rico. Que pasen una linda y placentera noche todos. Igualmente para todas y para Javier y Gracias. Wilfredo. Buenas noches. Linda noche. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bye. Bye.